Por fin en la Casa Blanca dijeron directamente qué busca Trump en la reunión con Putin en Alaska el 15 de agosto. Y para Ucrania aumentan las señales desagradables. Hoy, el vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, declaró que ni Ucrania ni Rusia estarán satisfechos con ese acuerdo de paz, pero que será Ucrania la que tendrá que hacer más concesiones. Wentz anunció que Estados Unidos busca organizar una reunión entre el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el dictador ruso Vladimir Putin para terminar la guerra de Rusia contra Ucrania. El senador Lindsey Graham hizo una declaración bastante extraña al respecto. Según él, Ucrania no podrá expulsar a los rusos de todo su territorio. Pero Rusia tampoco puede capturar nuevos territorios importantes, por lo que se considerará un acuerdo de paz. Aquí hay una formulación interesante, la vamos a discutir. Bueno, y esa posición recuerda un poco la retórica temprana de Trump, quien aseguraba que tampoco se puede dejar a Rusia sin los territorios ocupados de Ucrania. Verán, han muerto tantos de estos ocupantes rusos y dicen que esa es supuestamente el precio por esa tierra. Él dice, ¿cómo vamos a dejarlos sin tierras ucranianas? Ahí es donde esos rusos mugrosos murieron. Bueno, por eso, probablemente, si murieron, entonces hay que darles algo. En fin, analicemos qué es lo que realmente nos está proponiendo ahora Rusia y Donald Trump. Me llamo Alexei Pechi, hoy es 11 de agosto en el calendario, a continuación todo en orden. Pero antes de que empecemos, les pido que se suscriban al canal, den like, escriban cualquier comentario y por supuesto se suscriban a mi canal de Telegram Pechi News. El enlace está en la descripción. Entonces, en Estados Unidos consideran que un punto clave para poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania es un acuerdo basado en la línea de contacto actual. Así lo afirmó el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance. Aquí su cita. ¿Qué resultará de esto? En realidad, todo es muy sencillo, si se toma en cuenta la línea de contacto actual entre Rusia y Ucrania. Intentaremos encontrar algún tipo de arreglo negociado con el que ucranianos y rusos puedan vivir, donde podrán vivir en paz y cesarán los asesinatos. Al mismo tiempo, Vance admitió que es poco probable que las condiciones de paz hagan felices tanto a Ucrania como a la Federación Rusa. Aunque es una formulación extraña, él afirma que ambas partes quedarán insatisfechas con ese acuerdo de paz. Cita: las condiciones del acuerdo de paz no harán demasiado feliz a nadie, y tanto los rusos como los ucranianos probablemente, al final, estarán insatisfechos. J.D. Vance realmente lo necesita. Como Zelensky le aconsejó en febrero, debía venir a Ucrania y ver lo que sucede. ¿Con qué estarán insatisfechos los rusos? ¿Con que se apropiaron de una parte de otro país? ¿Con que mataron a miles de civiles? ¿Con eso estarán insatisfechos? Ustedes, en esencia, están recompensando al agresor y ocupante por su guerra. Usted dice, bueno, no te salió bien tú. Putin intentó tomar toda Ucrania, pero fracasó y los ucranianos le dieron una lección. Se quedó con el pedazo que pudo y J.D. Vance dice, bueno, les dejamos eso. Por supuesto, Putin no va a estar satisfecho de no haber podido apoderarse de toda Ucrania, pero ¿qué se le va a hacer? Así que, pues, que se queden al menos con eso. Eso es una recompensa para el agresor. Y, ¿saben? Es simplemente una situación paradójica en la que de repente a Estados Unidos le preocupa si el agresor salvaje que invadió un país vecino y mató impunemente a cientos y miles de ucranianos estará satisfecho con el acuerdo de paz. ¿Y saben qué? Cuando Putin tomó Crimea, Estados Unidos lo perdonó. ¿Y qué hizo él? Comenzó la guerra en Donbass. Cuando también le perdonaron eso y le propusieron simplemente congelar la línea del frente, ¿qué hizo Putin? Comenzó una guerra contra Ucrania. En Estados Unidos vuelven a proponer perdonar a Putin y hasta se preguntan si eso ocurrirá. ¿Está satisfecha? Bueno, disculpa la expresión. El senador Lindsey Graham también cambió de opinión en esta situación y ahora declara que Ucrania no podrá expulsar a los rusos de todo su territorio. Pero Rusia tampoco logra capturar territorios importantes. Por eso dice, el acuerdo de paz contemplará cierto formato de concesiones territoriales mutuas. Al mismo tiempo, hizo referencia a la historia de la división de Alemania tras la Segunda Guerra Mundial,
cuando incluso la ciudad de Berlín existió dividida durante más de 30 años. A propósito, la periodista le recordó a Lindsey Graham su propia declaración de 2023 en la que afirmó que no se deben terminar las guerras entregando territorio a los agresores y que las concesiones a Rusia en Ucrania inspirarán al Kremlin a iniciar nuevas guerras, incluso contra la OTAN. La periodista le dice a Lindsey Graham, esas son sus palabras, esa es su cita en 2023. ¿Qué pasó? A esto Graham respondió que continuar con la ayuda militar a Ucrania garantizará la paz en Europa, porque en ese escenario, cito, a Rusia la contendría el ejército más letal del continente europeo, es decir, Ucrania. Según él, las garantías de seguridad también deben consistir en que, si Rusia vuelve a invadir Ucrania, los rusos se enfrentarán no solo al ejército ucraniano, sino también a fuerzas europeas en el terreno. Además, Graham está convencido de que ese acuerdo sobre minerales o el acuerdo sobre metales de tierras raras entre Kiev y Washington también garantizará de alguna manera la seguridad de Ucrania, porque, cito, el presidente Trump protegerá esos intereses. Cuando le preguntaron a Graham, ¿y cómo garantiza este acuerdo la seguridad? Graham no pudo responder, dijo, bueno, de alguna manera tal vez garantizará. Anteriormente, les recuerdo, el presidente ucraniano Zelensky declaró que Ucrania no aceptará entregar voluntariamente sus tierras. Actualmente circulan varios planes en los medios que indican que Estados Unidos apoyará la transferencia total a Rusia. En las regiones de Donetsk y Lugansk y en las regiones de Zaporilla y Jersón, el alto el fuego deberá implementarse según la línea actual del frente. Eso implica que las Fuerzas Armadas de Ucrania deben ceder sus posiciones a los ocupantes. Siguiente. El representante permanente de Estados Unidos ante la OTAN, Matthew Whitaker, declaró que probablemente Ucrania y Rusia deberán intercambiar territorios como parte del acuerdo de alto el fuego. Pero de hecho, él ya agregó una formulación interesante, cito, ningún gran pedazo o territorio por el que no se haya luchado o que no se haya ganado en el campo de batalla será entregado así nada más. De todos modos, es una formulación extraña, pero aún así es una insinuación de que a Putin no le van a dar nada así nada más. Además, Whitaker, al responder a la pregunta de si el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, podría unirse a la reunión entre Trump y Putin en Alaska, declaró que esto es completamente posible. Pero a esto ya JD. Wednesday dice que Estados Unidos organiza una reunión entre el presidente ucraniano Zelensky y el dictador ruso Putin para poner fin a la guerra en Ucrania. Cita. Estados Unidos está en el proceso de coordinar el momento en que puedan reunirse y discutir el fin de la guerra. Estamos en la fase de planear que Zelensky, Trump y Putin se reúnan para discutir el fin de la guerra en Ucrania. La administración de Estados Unidos sigue dialogando con Ucrania y Zelensky, buscando terminar la guerra según la situación actual del conflicto. Intentaremos encontrar una solución acordada con la que puedan vivir tanto los ucranianos como los rusos. Y luego, J.D. Vance hace una declaración que contradice directamente la declaración de Lindsey Graham, quien afirmó anteriormente que la garantía de seguridad para Ucrania. Después de firmar ese acuerdo de paz, continuará la ayuda militar a Ucrania para mantener el ejército más fuerte de Europa. Así que, por el contrario, J.D. Vance dijo directamente que Estados Unidos reducirá la financiación de la ayuda militar a Ucrania, ya que quieren lograr una solución pacífica. Ahí tienen las principales contradicciones. No importa lo que diga Lindsey Graham, la vicepresidenta de Estados Unidos dice que no habrá más ayuda militar. Pero el mayor riesgo para Ucrania es que Trump rompió un antiguo principio estadounidense. Estados Unidos, desde el inicio de la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania, se ha mantenido en el principio de no negociar sobre Ucrania sin Ucrania. El presidente de Estados Unidos se reunirá con el dictador ruso sin presencia ucraniana. Y la declaración de Trump sobre las negociaciones con la parte rusa y sobre el intercambio de territorios entre Ucrania y Rusia, incluso entre Rusia y Ucrania, continuará. Y la negación de esto por parte de Zelensky y los europeos solo resalta los enormes riesgos para los ucranianos. Existe la posibilidad de que Trump y Putin intenten elaborar un acuerdo de paz cuyas condiciones no tomen en cuenta los intereses de Ucrania. Desafortunadamente, Trump podría ser un socio poco confiable para Ucrania. Trump es vulnerable a los halagos y manipulaciones de Putin, lo que podría afectar su postura sobre la guerra entre Rusia y Ucrania.
Además, Trump, pero existen riesgos políticos significativos para Trump al reunirse con Putin en Alaska, porque el dictador ruso podría verlo como una concesión de Estados Unidos. Citaré al New York Times. El presidente Trump parece seguir abordando estas negociaciones como si Putin las llevara a cabo como un socio o amigo. Esto dificultará las negociaciones si Ucrania no participa. Que Trump se reúna con Putin ya representa una pequeña victoria para el dictador ruso. El jefe de la Federación Rusa intentará sacar ventaja incluso tras la reunión. La visita de Putin al territorio estadounidense significará el fin de su aislamiento político y jurídico. Además, anteriormente el presidente de Estados Unidos detuvo los esfuerzos del Departamento de Justicia y del Departamento de Estado para recopilar pruebas de los crímenes de guerra cometidos por Rusia durante la invasión a Ucrania. Pero también existe una explicación muy aterradora para la prisa de Trump. Porque ese premio Nobel de la Paz que tanto ansía recibir lo entregan a principios de octubre. Y para ese momento, Trump se apresura a firmar cualquier acuerdo de paz, con tal de que eso sea su motivo para recibir ese premio. Aquí dejaré puntos suspensivos. Dejen su opinión y conclusiones en los comentarios. Suscríbanse, activen la campanita y den like. Eso es todo. Cuídense. Hasta luego.